¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS4 y ya sabéis, como siempre, trayendo noticias, novedades o cualquier cosa que yo me esté enterando para que puedan liberar vuestras consolas. Y lo que traigo hoy es pues simplemente un rumor que lo estoy viendo demasiado, o sea que no sé hasta qué punto puede ser rumor, verdad o falso, no lo sé. Yo simplemente traigo una noticia porque seguramente empezarás a ver esto por ahí y te entrarán las dudas, y como siempre pues voy a tratar de traértelo pues de primera mano, al menos para que tú comprendas, ¿vale? Bueno, como siempre, pedirte pues nada, que te suscribas, que le des like, activa la campanita, y de ese modo en el momento que salga algo pues te estará llegando la notificación. Simplemente activa la campanita y en cuanto salga algo te estaré avisando, ya sea por Twitter o por YouTube, por lo que sea. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos un usuario llamado MatterSurf24 que dice, vale, ya lo tengo traducido, dice que parece que ya existe un exploit de kernel para 8.03, estamos esperando que Sony lo arregle para publicarlo. Bueno, lo que dicen por ahí es que supuestamente está en privado. Yo cuando oigo la palabra exploit en privado me echo las manos a la cabeza, simplemente me río, me hace mucha gracia, porque hemos vivido en ese, no engaño, pero sí hemos vivido bajo esas personas que todo el mundo sabe quiénes son, Miliki y Fofito, ¿vale? Los voy a llamar Miliki y Fofito. Si no sabes quiénes son Miliki y Fofito, pues búscalo en Google, porque se mofaban de todos los usuarios simplemente diciendo, ah, tengo el exploit en privado, tengo el exploit en privado, tengo el exploit en privado, y realmente parece ser que lo tenían en privado. Dicen que lo tenían en privado y nunca lo soltaban hasta que llegó nuestro salvador de Floyd, gracias a él pues nada, tenemos ya pendiente el 755 y el 702, ¿vale? Entonces yo cuando oigo o veo en privado pues no me creo nada, pero bueno, yo como lo veo y la gente me va a preguntar, lo traigo. ¿Qué pasa con esto? ¿Y hasta qué punto esto de 8.03 es o no es? Bueno, pues si hacemos caso de este usuario, pues no sabemos quién es tampoco. Simplemente aquí pone exploit 505620. Yo realmente de aquí no lo conozco, pero lo que sí a lo mejor hago un poquito más de caso es porque hace unos días un usuario llamado Steve vendió otra vulnerabilidad por $10.000 a Sony. Recordad que The Flow vendió el 672 por $10.000, o el 702, perdón, por $10.000, mejor dicho, el 702, y supuestamente el 755-51 que esté trabajando. Entonces, cuando le pagan $10.000 es porque es un fallo bastante grande. No he podido encontrar, recuerdo haberlo visto, no sé si ha sido un pantallazo de alguien, recuerdo haber visto el pago de $10.000 de Sony a este chaval, ¿vale? A Stephen Stanley, que sí, realmente pues, como vemos pues, hace 11 meses también le encontró un fallo a Sony, le pagaron al Departamento de Defensa de Estados Unidos. O sea, estamos hablando con el tío este que es la pera, ¿vale? La pera limonera, ¿vale? O sea, que el tío está bien metido. Entonces, ya saben que The Flow, cuando liberó el 702, para que tú lo entiendas, le pidió permiso a Sony, una vez que ya lo habían tapado, que si lo podía liberar, y Sony lo dijo que sí. Además tenemos un vídeo de eso donde se muestra la conversación. Es igual que aquí, pero aquí pues está todo al detalle. En el 751, 755 pues parece que también. Lo que hay que ver si este tal Steve realmente le han pagado por el exploit 803, que no se sabe si es el 803 o puede ser cualquier otra cosa, y si Sony o él le ha preguntado a Sony si lo puede liberar, o Sony le ha dicho sí, libéralo o no, libéralo. ¿Cómo podemos saber si esto realmente puede ser un exploit y Sony lo ha tapado? Pues estamos viendo que PlayStation actualiza la 800, 801, 802, 803 para mejoras por nuevos juegos que vienen, compatibilidad, etcétera. Pero yo vengo viendo de un tiempo acá, si son actualizaciones grandes, ¿vale? Si saltamos de la 803 a la 830, a la 850, a la 820, si es un salto grande, a mí me da a entender que hay un fallo tapado muy grande. Por ejemplo, el 755, 751 hemos pasado a la 800. O sea, ha habido un salto muy grande en el cual supuestamente se había tapado el fallo que descubrió The Flow. Entonces, lo que hay que ver si lo que dice este chaval, ¿vale? Maturs dice que hay un exploit, está esperando que Sony lo arregle para publicarlo, como hemos visto por aquí. Si es verdad lo que dice este tío, si es verdad que el usuario Steve que ha vendido el 803 realmente, y si es verdad que Sony deja liberarlo. Entonces, si todo eso se reúne, pues puede ser que saquen un exploit.
Olvidaros, ya saben, de esas páginas. Exploit 803 lo tengo yo. Son vídeos falsos, vídeos clickbait, vídeos que no valen para nada. Y no actualicé tu consola, no toqué absolutamente nada. Y menos por un vídeo de alguien que no tiene ni puta idea. Perdona que te lo diga así, pero hay ya bastantes personas que han actualizado su consola 803 estando en una versión pirateable. Ha habido uno hace poco, simplemente porque ha visto este nuevo método de instalar PKGs que no valen para nada en una versión 803, que simplemente estás instalando demos de esos mismos demos que vienen en las consolas que están en los comercios, en las tiendas de videojuegos, cuando vas a comprar un videojuego. Tienen unos juegos instalados que no valen para nada y a ti te dejan que los pruebes. Pues bueno, hay gente que actualiza su consola para probar esas basuras, ¿vale? Así que desde aquí pues hay que tener mucho cuidado y hay que darle a entender a la gente que eso no sirve para nada. Pero bueno, la gente vive del clickbait, del 803 tengo el exploit, o instala un PKG en 803 y luego pasa lo que pasa. Así que nada, chavales, vamos a esperar que todo esto avance un poquito, hace 3 días nada más. Y en el momento que salga algo, pues ya sabes, estaré teniendo tutorial, noticias, vídeos, lo que sea. Así que nada, chavales, que pasen buena tarde, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.